eh, Ramos y al doctor Santos Leiva para ser parte también de esta mesa. Bueno, estamos muy contentos, tenemos pocos minutos, así que vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible en este escenario, ¿cierto?, virtual. Básicamente pretendo abordar 4 puntos. Remarcar el objetivo que tienen los rankings, a pesar de que el tema, como lo comentaba la doctora Suárez, ha estado apareciendo directa o indirectamente. De hecho, la conferencia de la doctora Fanelli se dedicó también bastante tiempo a ello, así que lo más probable es que eso lo pase de manera bastante rápida. Concordamos con la doctora Fanelli que efectivamente hay 3 rankings que hoy día están posicionados como los más importantes. Yo a eso le sumo un 4, que es un ranking que se enfoca fundamentalmente en la investigación, que es el ranking CIMAGO. Por tanto, vamos a revisar eso muy rápidamente. Y como la idea también era mostrarles qué es lo que está ocurriendo en nuestros países, yo tenía un poco la visión más o menos de lo que iba a presentar el doctor Adolfo y un poco también la doctora y el doctor que viene después. Seguramente va a ser como una especie de cierre de las presentaciones. Voy a tratar de mostrarles la realidad de las universidades chilenas, que se está mirando mucho a este país, no solo por los terremotos que nos hacen muy famosos a nivel global, sino que también por otras cosas que han estado ocurriendo en los últimos años. Y terminaré con algunas críticas, tanto positivas como negativas, que tienen los rankings. No son ángeles ni tampoco son demonios. Por lo menos eso es lo que ha quedado en evidencia en las presentaciones. Entonces, vamos inmediatamente a lo que nos congrega. ¿Cuál es el propósito de los rankings? Revisando la diversa literatura y también las declaraciones y las metodologías que los mismos rankings van declarando, yo me atrevería a decir que básicamente son 4. Primero, vamos a hablar en términos generales, por supuesto, porque han emergido una cantidad enorme de rankings para ir abordando cuestiones que de pronto aparecen como ciertas debilidades o espacios que no son abordados por los rankings más famosos. Entonces, pero en general, todos pretenden dar a conocer estándares de calidad relativa a las universidades. ¿Ah? Se valen de una serie de indicadores para ir construyendo esa idea. Claramente intentan ofrecer información que es comparativa y que potencialmente puede servir para definir políticas públicas en el campo de la investigación. Muchos de ellos nos permiten mostrar, pero también medir la productividad científica. Y finalmente, creo yo, que orientan y permiten canalizar un poco la gobernanza universitaria. Anecdóticamente, siempre yo digo, cuando uno conversa con los rectores de las universidades, la mayoría dice: a mí los rankings no me interesan. Pero si su institución aparece posicionada en algún ranking en un lugar destacado, inmediatamente es la noticia que ocupa las páginas de sus universidades o genera información, ¿cierto?, a los diferentes grupos. Y tengo la impresión que cada vez más las autoridades quienes dirigen las instituciones de educación superior están observando y evidentemente orientando sus acciones gubernamentales justamente hacia ese posicionamiento. Ahora, ¿qué pasa con los rankings internacionales? Hemos hablado rápidamente de que existen 4. Para que todos tengamos una información más o menos común, les quería decir que obviamente este es el más famoso, ya lo mencionó el doctor Adolfo Calderón, el ranking Shanghái. Y ahí están las dimensiones, fundamentalmente 4 dimensiones que tienen que ver con calidad en la educación,
temas de personal académico, producto de investigación y rendimiento per cápita. Pero claro, cuando uno observa el peso de la dimensión y del indicador, claramente este es un ranking que es definido fundamentalmente por la investigación y por una segmentación, por una investigación bastante elitista. Prueba de ello es que ahí aparecen con un porcentaje importante el tema de los premios Nobel, las medallas Fiel, o los artículos, ¿cierto?, que están publicados en las revistas más, pero más prestigiosas. Por su parte, el ranking T tiene también dimensiones que están muy vinculadas con la investigación. Claro que igual miran la enseñanza a través de encuestas de reputación, miran lo que pasa con los titulados de doctorado, la proporción de estudiantes también con número de académicos y los ingresos que tienen. Pero si uno suma, la investigación da más del 60%, porque incluso se ponderan los ingresos de la industria, que básicamente los ingresos que se tienen a través de la investigación. Y aquí aparece un factor que probablemente muy preocupante para los datos que mostraba el doctor Calderón, porque la perspectiva internacional en este caso pondera en un 7,5%. Y que básicamente tiene que ver, ¿cierto?, cómo estas universidades se van vinculando internacionalmente con el mundo académico, con el mundo de los estudiantes, pero también en la producción científica. Por eso que yo le hablaba de más del 60%, es decir, el 2,5% tiene una ponderación de esa producción científica que se hace colaborativamente. En el ranking QS aparecen la reputación como un factor fundamental y probablemente ahí emerge la primera crítica hacia este ranking. Pero bueno, son encuestas que ponderan la mitad, la relación de estudiantes con académicos el 20%, y desde el punto de vista de la producción científica, el énfasis está fundamentalmente en el factor de impacto o en la generación de citas por parte, ¿cierto?, de los artículos científicos, y fundamentalmente están basados en los datos que entrega Scopus. Y también acá aparece el tema internacional con un 10%. Y aquí está el cuarto, que no se ha mencionado, pero cada vez está tomando mayor relevancia a nivel global, porque claro, ellos tienen la gracia que solamente toman datos que están disponibles. Es decir, ellos no les solicitan datos a las universidades. Eso podría eventualmente generar distorsiones. Entonces, los datos que están disponibles y que de alguna manera los datos que son más objetivos. Y eso se vinculan preferentemente con la investigación. 50%, 30% innovación, y han incorporado algo que tiene que ver con el impacto social, en donde consideran las salmétricas, las visitas que tienen habitualmente las páginas web de las universidades, y también el tamaño, ¿cierto?, que básicamente cómo esa página web es omniabarcante, vale decir, es capaz de abarcar todas las actividades que se dan al interior de la universidad. Claro, ustedes podrán decir, es una cosa media rara. No es tan rara porque hay muchas acciones que desarrolla el mundo universitario que no necesariamente pasa por la web de la universidad. Entonces ahí tiene que ver también con un tema de gobernanza. No sé, por ponerle un ejemplo muy concreto. Hay universidades que tienen revistas científicas y esas revistas científicas, siendo de la universidad, no están dentro de la web de la universidad. Por lo tanto, ahí hay un tema, ¿cierto?, de gestión, porque obviamente las revistas científicas, sobre todo si está bien indexada, tienen muchas visitas, tienen mucho interés de parte de la comunidad académica internacional. Pero claro, ese impacto que está teniendo la revista en la sociedad no la está considerando este factor social, porque obviamente no pasa por la página web de la respectiva universidad. Y bueno,
hay otros casos de investigadores, premios nacionales, premios internacionales, que tienen también sus propias páginas web, y no necesariamente esas páginas web están alojadas en sus propias universidades. Bueno, ahí tienen dos ejemplos concretos. Pero ahora vamos a algo que normalmente es como bastante concupiscente o sensual, si se quiere, porque todos de alguna manera siempre están pendientes de qué es lo que está pasando con nuestras universidades en las distintas mediciones. Y para no ser tan chilecéntrico, quise colocar esto en el contexto latinoamericano. Y si ustedes miran, en el ARGU de Latinoamérica, el 75% de las 20 primeras universidades son brasileñas. Después tenemos 2 que son de Argentina y Chile, y una sola que es de Colombia. Eso es lo que pasa con el ARGU. Ahora, si ustedes miran, porque seguramente muchos quieren saber qué es lo que está pasando con Chile, la primera universidad que ingresa al ARGU es la Universidad de Chile, que nuestra primera universidad, que también nace en nuestro país, y el año 2007 se incorpora a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y claro, el año pasado aparecieron en el ranking 5 universidades, y este año volvimos de nuevo a tener 4, porque la técnico Federico Santamaría volvió a salir de esta categorización. ¿Qué es lo que pasa con el T? Las primeras de Latinoamérica. Ahí tenemos, en este caso, que el 45% son de Brasil. Ya no hay tanto monopolio de este mega país. Chile tiene el 20%, México tiene 2 universidades, Colombia 2, y una Perú y Costa Rica. Ahora, si lo enfoco en nuestro país, hay algo que de pronto llama la atención. De las 10 primeras, 8 son universidades privadas. Y en las 20 primeras, si ustedes miran rápidamente en esa lámina, solo 6 son estatales o públicas, como se dice en términos más globales. Y hay una curiosidad que la quise traer porque los datos salieron recién esta semana, creo, o la semana pasada, que es un ranking que está haciendo de las universidades jóvenes, para decir de las universidades que se crearon después de los 70, es decir, que tienen 50 años o menos. Y en ese ranking de universidades jóvenes, ustedes pueden mirar que la mitad son de Chile, Brasil tiene 8, que representa el 40%, y hay una de México y de Argentina. Y estas son exactamente las chilenas, donde aparecen ya varias estatales, pero también, ¿cierto?, hay un avance bastante significativo, importante, llamativo, de lo que son las universidades privadas de nuestro país. ¿Qué pasa ahora con el QS? En el caso de este ranking, podemos observar que ahora es Argentina el que pasa a primer lugar porque tiene el 25% de las universidades. Ahora hay 4 de Brasil, 3 de Colombia y Chile, 2 de México y Uruguay, y una de Perú, que es la Universidad Católica de Perú. Y si hacemos el análisis comparado, en el caso de Chile hay 13 privadas y las otras 7 son estatales. De todas maneras, yo quiero señalar que en Chile existen 59 universidades y 18 son estatales. Es decir, solo el 30% son estatales. Y de esas 18 hay 2 que son de reciente creación y por lo tanto todavía no tienen resultados concretos que pudieran ser considerados, ¿cierto? Hay 9 que son privadas tradicionales, se les llama acá, que representa el 15%. Y las otras son universidades privadas que se crearon a partir de la reforma de los 80. Esto también para establecer información de contexto. Y por último, porque el tiempo pasa muy rápido,
Las primeras de Latinoamérica en el CIMAGO, ahí ustedes pueden ver que el 55% son de Brasil, hay 3 de Chile y de Colombia, respectivamente, 2 de Argentina y 1 de México. En el ranking CIMAGO, y aquí es un dato súper importante, porque durante la mañana, en la excelente mesa de los rectores colocaban mucho énfasis en que estábamos llenos de instituciones que no deberían llamarse universidades, porque no generaban conocimiento. Vale decir, que no tenían dentro de sus actividades centrales la investigación. Y si ustedes observan, en el ranking mundial, lo que se exige son 100 publicaciones en 4 años. Y hay universidades que tienen 300, 400, 500, 800 profesores y no son capaces de generar 25 publicaciones al año. Entonces, yo entiendo esa tremenda interpelación y reflexión que hacían los colegas en la mañana respecto de este reto que tenemos de ser efectivamente universidades. Bueno, en el caso de Chile, en el último ranking aparecen 36 universidades, y de esas, que tienen por lo tanto más de 100 publicaciones, y de esas, 15 de las 18 estatales están en este ranking mundial, vale decir que tienen más de 100 publicaciones. Y en el latinoamericano, ahí es más fuerte la aparición de las universidades brasileñas, con el 65% del total. Hay 3 de México, 2 de Chile y México, perdón, y 1 de Argentina y Colombia. Eso es lo que está pasando en Chile. Un dato importante en el anterior que a lo mejor ustedes no repararon. Si ustedes miran la primera línea, la Universidad de Chile siempre fue la número 1 en nuestro país. Pero nosotros mirábamos con preocupación cómo la Universidad Católica avanzaba rápidamente. Y ya el año pasado, la Universidad Católica estaba en el segundo lugar, en el 489, y la Chile en el primero, en el 473. Sin embargo, se dio lo que nosotros más temíamos, que a la velocidad a la cual venía avanzando la Universidad Católica, tarde o temprano la iba a alcanzar. Y eso es lo que ocurrió en la última medición. En el caso del iberoamericano, que solo mide outputs, vale decir publicaciones, la Universidad de Chile sigue manteniendo el lugar 19, ¿cierto? Se ha mantenido prácticamente estable en esa posición. Y sin embargo, la Católica está avanzando desde el 31, hoy ya aparece en el 27, a pesar de que tuvo 2 caídas en la medición del año pasado respecto de la presente. Ahora bien, considerando los datos que nos parecen bien interesantes, y yo no he querido colocar los datos a nivel internacional fundamentalmente para que no nos dé depresión. Porque si nosotros colocamos las universidades latinoamericanas en el contexto mundial, probablemente a todos nos daría depresión. ¿Por qué? Porque efectivamente las universidades latinoamericanas prácticamente no existen. Una universidad, decía el profesor, dentro de las 150 mejores. Una. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder enfrentar este escenario que es negativo? Claramente es negativo. A mí se me ocurre una sola cosa. Y por eso que he colocado tanto empeño y tanto esfuerzo, por ejemplo, en levantar esta red de investigadores en gobernanza universitaria. Tenemos muchos problemas que investigar, qué duda cabe, pero también tenemos problemas en el campo de la gobernanza de nuestras entidades educativas, y mucho que hacer y mucho que aportar. Y alguien se preguntará, ¿y por qué el profesor coloca esa carrera? Siempre dije yo, tengo que hacer famoso a mi pueblo. Yo nací en Antuco, que es un pueblo cordillerano, y me crié ni siquiera en el pueblo, en el campo, a orillas de ese pequeño pueblo que está en la zona central de Chile. Y claro, nosotros básicamente trabajábamos con carretas. Y nosotros sabíamos que para poder alcanzar una meta
todos teníamos que empujar la carreta para el mismo lado. Como aparece en esa figura, claro, es cierto que de pronto hay algunos que van a querer frenar la carreta, otros que van a querer ir arriba de la carreta de manera cómoda, sin esforzarse. Pero la reciprocidad, la correspondencia, la colaboración, el compañerismo, la coparticipación, el soporte mutuo, la honestidad para decirnos las cosas, eran parte de nuestro estilo de vida. Y yo creo que Latinoamérica necesita eso. Si queremos avanzar en posicionarnos a nivel internacional, tenemos que actuar de manera mancomunada. Tenemos que apoyarnos mutuamente. Todas las universidades tenemos que apoyarnos mutuamente. Me recuerdo de Newton que decía, la unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Como me están quedando los últimos minutos, parece, profesora, voy a terminar, ¿sí? Ya está sobrepasado el tiempo, profesor, Ya. por favor, Entonces, cierre. Todavía nos falta un participante. cierro básicamente con algunas críticas. Qué duda cabe, voy a partir por lo positivo. Proporcionan abundante información a los grupos de interés, nos ayudan a la transparencia. ¿Cuántas veces nosotros estábamos convencidos que una universidad era mejor que otra solo porque tenía mayor publicidad, porque aparecía más en la televisión o porque era capaz de aparecer positivamente en las encuestas? Ayudan con la transparencia institucional, posibilitan el benchmarking, porque uno puede perfectamente aprender de las mejores prácticas, fomentan la movilidad internacional. Desde el punto de vista negativo, se dice que el gran problema que tienen es que parten de un modelo ideal de universidad, que básicamente es el anglosajón, que pretenden que todas las universidades avancen en la misma dirección, que se totaliza la calidad de una universidad a partir de unos cuantos indicadores que no satisfacen los requerimientos de la región, dado que usan indicadores poco aplicables a la universidad latinoamericana. No se considera el rol social de las universidades. Se comparan instituciones sin considerar las diferencias de los sistemas de educación superior nacionales y que favorecen a las naciones angloparlantes, porque muchas de las entrevistas a los académicos y a las publicaciones, ya veíamos en las dimensiones, están escritas en inglés. Comparto con ustedes rápidamente algunos de los artículos que hemos trabajado, justamente poniendo en práctica la cooperación. Agradezco el apoyo de mis asistentes de investigación, Patricio Bianco, Walter Sáez, que han trabajado muy intensamente también en estas temáticas y vibran con ello. Y mostrarles también que hay buena producción científica en Latinoamérica. ¿Ah? Siempre estamos mirando hacia más arriba, la producción anglo. Ahí hay algunos autores que he marcado, ahí hay otros, ustedes pueden después ver con calma, y no puedo despedirme sin hacerle un pequeño homenaje al gran Humberto Maturana, este biólogo, filósofo y escritor de renombre internacional, que nos acaba de dejar hace algunos días. Y decía algo muy pertinente, porque uno de los problemas que yo he observado en las universidades latinoamericanas es que todavía estamos llenos de jefes y tenemos pocos líderes. Y él decía que gobernar consiste en dirigir el armonizar de intenciones, deseos y propósitos de los miembros de una institución. En suma, el gobernar consiste en armonizar adecuadamente el fluir emocional de los miembros de la institución gobernada. Al final, gobernar, decía Maturana, es conversar. Muchas gracias.